Muy buenos días. Hemos convocado esta conferencia de prensa en la mañana de hoy con el propósito de denunciar lo que constituye una comunicación recibida tanto por el gobernador de Puerto Rico como por la comisionada residente Jennifer González, de parte de dos congresistas de West Virginia, el congresista David B. McKinley y Alex X. Mooney. En la carta, ambos le expresan al gobernador y a la comisionada residente su preocupación con respecto a legislación que se ha radicado en Puerto Rico para prohibir el depósito de cenizas tóxicas producto de la quema de carbón. La carta resulta particularmente indignante y escandalosa al tratarse de dos congresistas por los cuales ningún puertorriqueño ha votado y sin embargo pretenden inmiscuirse en los asuntos de la protección ambiental, los recursos naturales y la salud del pueblo de Puerto Rico. Ambos congresistas, la razón por la cual han escrito esta carta es que de acuerdo a las investigaciones que ya hemos realizado, representan a un Estado que se lucra y cuya principal fuente económica es las minas de carbón. En ese estado es que están ubicados las oficinas centrales de Applied Energy Service, AES. Y eso lo que representa y lo que constituye algo escandaloso es que la compañía está respondiendo a la legislación que hemos radicado tanto el compañero Denis Márquez en la Cámara, en el PDLC 136, como este servidor, el PDLS 128, que establecería como política pública la prohibición de depósito de cenizas producto de la quema de carbón. Han respondido movilizando económicamente su poder, siendo una de las empresas que pertenece a las 200 más poderosas reconocidas por la revista Fortune. Han movilizado a dos congresistas para que ejerzan mollero, ejerzan poder, ejerzan presión contra el gobernador de Puerto Rico, contra la representante en el Congreso de los Estados Unidos, Jennifer González, enviando esta carta amenazante fechada el 17 de enero del 2017. Así que en primer lugar, la conferencia de prensa la realizamos para dar a la publicidad esta comunicación, para desenmascarar el propósito de la misma, que no es otra cosa que proteger los intereses económicos de una empresa privada y que están utilizando la presión política en Washington por sus tentáculos económicos a través de estos dos congresistas para proteger los intereses económicos y mineros de un Estado en los Estados Unidos en contravención de los mejores intereses de la protección de la salud y el bienestar de la población puertorriqueña. Esta no es la primera vez, por eso constituye algo indignante que a estas alturas del siglo XXI, Puerto Rico, que fue objeto de experimentación sobre el tema de cáncer en su población, donde fue también sujeto a ser objeto de conejillo de indias mujeres en lo que fue los procesos para esterilización, luego en Vieques, que fue polígono de tiro y experimentación con bombas químicas, que ahora también pretendan utilizar a Puerto Rico de cenicero con propósitos de proteger los intereses económicos de un Estado y de una empresa en contravención de los mejores intereses de la población. Así que hoy hacemos un emplazamiento, un llamado urgente al gobernador, ya no solo que responda a esta carta con otra carta, es que la respuesta contundente a esta carta indignante y escandalosa es aprobar los proyectos de ley presentados por Denis Márquez en la Cámara y este servidor en el Senado, de manera que la respuesta sea que en Puerto Rico nos damos a respetar, que protegemos el bienestar de la ciudadanía primero que nadie y que se prohíbe el depósito de cenizas de la quema de carbón en tierra puertorriqueña. Yo quiero que, antes de pasar a la pregunta, que Denis explique el alcance de lo que se ha estado haciendo con los
legisladores municipales y otros aspectos relacionados al tema de los proyectos que hemos radicado. Buenos días. Yo creo que es bien importante también señalar que a diferencia de lo que tratan de insinuar y plantear en la carta, Puerto Rico tiene toda la capacidad legal, a pesar de la condición colonial, a pesar de todo el asunto de la Junta de Control Fiscal, Puerto Rico tiene todo el poder para legislar, para proteger el medio ambiente, para proteger las comunidades. Por lo tanto, no hay ninguna prohibición de ninguna agencia federal, entiéndase la EPA, de que nosotros podemos legislar. Lo único que ha establecido la EPA son elementos mínimos sobre este tema. Por lo tanto, Puerto Rico, y así lo demuestra la ordenanza municipal que ha sido aprobada en todos los municipios, que es una regulación mucho más amplia y que permite de esa forma proteger las comunidades y la prohibición de la ceniza de carbón. El proyecto de la Cámara 136, que fue el que radicó este servidor, está presentado y yo le he hecho una invitación a todos los legisladores de la zona sur de Puerto Rico, de igual a legisladores de la zona de Humacao, porque son donde hay actualmente vertederos, para que se unan como autores. Algunos legisladores ya me han contestado indicando que los van a evaluar, otros me han indicado que van a radicar legislación, no la he podido ver, pero mi exhortación, que incluye la del senador Dalmau, es que sea la versión del 128 aquí en el Senado o la versión en la Cámara 136, que se le dé curso, que se apruebe el proyecto, que se defienda a las comunidades, o que si tienen un mejor proyecto que el de nosotros o quieren buscar algún tipo de proyecto en común acuerdo, estamos dispuestos, no estamos en aras de buscar ningún protagonismo, lo que queremos es que se apruebe una prohibición total en Puerto Rico al depósito de la ceniza de carbón. Parecería haber consenso con relación a, por lo menos en términos de los objetivos, de que ese proyecto es favorable y que se debe aprobar en las tres delegaciones, y que incluyendo también en el Senado a Baratido, ¿qué gestiones han hecho o qué pasos se van a tomar? ¿Se va a atender con premura? En el caso de este servidor, como señalas, no solo que, al igual que Denis Márquez en la Cámara, ha invitado a los senadores de los distritos que están siendo impactados actualmente, como es los distritos de la zona sur y los distritos de la zona este, particularmente Humacao, pero he planteado a los senadores que han presentado otros proyectos de ceniza que estoy dispuesto a reunirme y a que podamos llegar a un consenso y un acuerdo. Lo importante es que se apruebe la prohibición, que como dispone el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en ausencia de legislación uniforme que establezca la política pública, van a prevalecer las ordenanzas municipales que a este momento se han aprobado 45. Es decir, prohibición en 45 pueblos. Pero eso deja a otros pueblos desprovistos. Y además, si la Junta de Calidad Ambiental favoreciera una política pública de depósito de cenizas tóxicas, eso iría por encima de la prohibición de ceniza a nivel municipal. Así que para nosotros es bien importante, como señaló Denis Márquez, que se llegue a un acuerdo consensuado, más allá de los protagonismos de quien los quiera tener. Nosotros no aspiramos a eso. Lo que queremos es que se apruebe la prohibición. Todo el mundo sabe el vínculo que ha tenido el PIB desde el cuatrienio pasado y mucho tiempo antes sobre estos temas. Eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es la prohibición de la ceniza. Si alguien quiere tomar nuestro proyecto y ponerle su nombre, porque es de la mayoría y tiene los votos para aprobarlo, que lo haga, pero que se apruebe la prohibición. ¿Por qué la carta? Como notarán, la carta hace referencia a reglamentación aprobada por la EPA, pero la ley federal lo que dispone, y la propia EPA, como dijo el compañero Denis Márquez, son requisitos mínimos. Los estados y los territorios pueden ser más restrictivos. Por eso el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que las ordenanzas municipales que sean más restrictivas prevalecen en ausencia de política pública. Nuestro proyecto lo que busca es establecer esa política pública de la prohibición de depósito de cenizas tóxicas producto de la quema de carbón. Aquí lo que está de telón de fondo, que es lo preocupante y por lo que hacemos esta conferencia de prensa, es que estamos viendo, hay una referencia directa en la carta a la preocupación de los congresistas con respecto, en su segundo párrafo, a algunos funcionarios electos que están tratando de cambiar la ley para prohibir que se depositen cenizas de carbón. Es decir, están específicamente haciendo referencia a los proyectos radicados en Cámara y Senado con respecto a la prohibición de cenizas de carbón. Y significa eso que la opinión pública en Puerto Rico ha generado una presión y el consenso que usted correctamente señala, que ya hay más allá del PIB
Partido Popular, en el PNP, en los candidatos independientes, el senador Vidal, etcétera, de que se prohíba el depósito de cenizas. Así que ellos están tratando ahora de generar presión la empresa en respuesta a la efectividad de la conciencia que se ha creado para que entonces sean congresistas los que de alguna manera le vengan a dar nalgadas al gobernador, a la comisionada residente para que no se apruebe esta legislación. Yo creo que entonces la respuesta tiene que ser contundente para darse a respetar. El gobernador impulsar la aprobación de estas medidas y la mayoría legislativa aprobarlas en la próxima sesión. O sea, sí ha habido una iniciativa similar con la empresa aquí, con algunos de sus compañeros legisladores. Que yo conozca, que yo conozca, hasta el momento no. Hasta el momento no. Pero no me extrañaría que como producto de esta comunicación del Congreso también pretendan presionar a otros funcionarios, no solo electos, sino recordarás que luego de que la determinación del Tribunal Supremo se publicó, la respuesta de la empresa fue: nosotros vamos a lograr depositar las cenizas en Peñuela. Y esa respuesta se debe a que ellos están apostando a que la Junta de Calidad Ambiental va a enmendar su reglamentación para permitir el depósito de ceniza, de manera que lo establezca como política pública. Si hace eso, no haría falta entonces el que la legislación favoreciendo ese tipo de depósito y dejando sin efecto las ordenanzas municipales se apruebe. Por eso es importante la legislación que ha presentado el PIB, porque lo prohíbe, establece política pública, penalidades. Así que yo creo que es importante que estemos vigilantes, y la carta demuestra que la empresa no se ha rendido. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Una empresa en donde básicamente directamente emplea a 30,000 personas en West Virginia. Son 2,000 millones de dólares en salarios en West Virginia. Y tiene un impacto de 3.5 mil millones de dólares en términos económicos en West Virginia. Así que esos congresistas se están moviendo exclusivamente para defender los intereses de los residentes en West Virginia, los intereses económicos de su estado y de la industria del carbón en ese estado. La respuesta nuestra como puertorriqueños ante esta comunicación tiene que ser que la legislatura apruebe la prohibición del depósito de cenizas de quema de carbón y el gobernador la firme, para que vean que nosotros también nos damos a respetar. Ellos están respondiendo a sus intereses económicos. Nosotros tenemos que responder contundentemente en la protección de los derechos de salud y el bienestar general que tiene que tener nuestra población. Denis, ¿quería comentar algo? No, eso es la pregunta de la periodista sobre la Cámara de Representantes. Están presentado el proyecto de ley. No hemos conocido ningún movimiento del mismo en la Cámara. Si hay un representante del Partido Popular, que lo tengo que reconocer, el representante Bianchi de la zona de Cabo Rojo, que se unió ya como coautor. El representante Torres de la zona, particularmente de Peñuela, me indicó al hacer la entrega del proyecto que él iba a radicar un proyecto de ley. No conozco si ya lo radicó, pero si lo radicó no lo he podido ver. Y lo importante es, como hemos señalado en múltiples ocasiones y lo reafirmamos, que le den curso a los proyectos de ley, ya sea el que sea, y que este tipo de acción de parte de dos personas que no tienen que ver nada con Puerto Rico, que es otra manifestación más colonial de siempre, de dos personas que desde los intereses de estas grandes empresas, la respuesta de la legislatura tiene que ser la aprobación de los proyectos de ley, de cualquier proyecto de ley, que el fin sea la prohibición de las cenizas de carbón en Puerto Rico. ¿No se percibe tanto el sentido de urgencia que tal vez denotaba el que corrieran rápido a radicar todos estos proyectos distintos legisladores? ¿Ustedes cómo ven el asunto? ¿Creen que se atenderá próximamente? ¿Han tenido quién preside las comisiones de representación? Nosotros tenemos sentido de urgencia, y la conferencia de prensa es otra manifestación de eso. La radicación a principios de enero de los proyectos es así. La vorágine de proyectos que han radicado de administración y de la aprobación inmediata de esos proyectos, tanto en Senado como en Cámara. En el Senado aprueban un proyecto una noche y nos los envían al otro día a nosotros y lo aprueban ese mismo día, o a la inversa, se aprueban proyectos que están incidiendo sobre asuntos medulares del país, como son el funcionamiento del gobierno, los poderes de la agencia, los derechos de los trabajadores.
pues este tema, pues desde ese punto de vista ha pasado a un segundo plano en términos de la acción legislativa, pero pues, para nosotros sigue siendo un tema fundamental y un tema que hay que atender de manera inmediata, y esperamos que las comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara, lo atiendan lo más pronto posible. Mira, Rebeca, a tu pregunta yo quiero añadir lo siguiente. El precio de la lucha por el bienestar general es la eterna vigilancia. Tú tienes razón. A fin del año pasado, por lo convulso e intenso que fueron las luchas en Peñuelas, toda la atención, tanto mediática como pública, era sobre el tema del depósito de cenizas de carbón. Como ha descrito bien Denis Márquez, el inicio de la sesión comienza con proyectos dirigidos para mayor privatización, menoscabar derechos de los trabajadores, menoscabar servicios fundamentales, las noticias sobre la Junta de Control Fiscal Federal y las medidas leoninas en contra del bienestar general del país. Por lo tanto, el tema del depósito de cenizas ha ido, de alguna manera, recibiendo menor atención. Nuestro compromiso ha sido, desde un principio, traer legislación necesaria y dar seguimiento a las mismas, no solamente buscar un titular momentáneo cuando se radican las medidas. Tenemos en el compañero, por ejemplo, Víctor Alvarado, a una persona que continuamente está dando seguimiento a los asuntos ambientales, en el caso de ceniza, como también un militante comunitario que está involucrado en el proceso. Cuando recibimos esta carta nos dimos cuenta que están aprovechando precisamente el hecho de que hay otros temas que están acaparando la atención pública para que subrepticiamente, de forma escondida en la oscuridad de la noche, generar presión a través de congresistas mediante comunicaciones como la que yo estoy denunciando hoy. Por eso es importante esta conferencia de prensa. No es que los proyectos que hemos radicado sean una noticia nueva. Lo que es nuevo es que están aprovechando el que no ha habido la atención tal vez necesaria tanto en la legislatura como por parte del gobierno. La atención que hubo a fin del cuatrienio pasado durante la sesión extraordinaria para que podamos continuar tocando este tema, aprobando las medidas necesarias para la prohibición de las cenizas de carbón. Y a tu pregunta, quien preside en el caso del Senado la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales es el senador Carlos Rodríguez Mateo, que había sido alcalde en Salinas, está también muy enterado de los efectos sobre el tema de la ceniza, así que no veo razón por la cual esto no se le haya dado una atención mayor en estos momentos. Yo creo que si hay un tema que no requiere necesariamente estudios exhaustivos, porque estudios e informes hay, es precisamente el tema de la prohibición de cenizas de carbón, su depósito en terrenos y en vertederos en Puerto Rico. Así que, de nuevo insistiendo, si los congresistas de West Virginia están tan interesados en el depósito de cenizas de carbón, que se las lleven a West Virginia. Allí tienen la producción de carbón, pues puede tener el depósito de la quema del mismo. No, hasta el momento no hemos sabido nada. Sabemos que el gobernador estaba fuera de Puerto Rico, así que parte del emplazamiento es una respuesta del gobernador, y que esa respuesta sea que se va a aprobar las medidas que prohíben el depósito de cenizas tóxicas. Gracias, Rebeca.